Hola, buenos días. Vemos que la cena de ayer se ha causado estragos. También entiendo que por nuestra parte no, a lo mejor no es tan interesante el resto de gente. Lo que vamos a contar es un poco las distintas experiencias que hemos ido haciendo en paralelo con el Congreso de Rails. Más o menos en tiempos, nosotros empezamos a trabajar en temas relacionados con Rails, justo cuando empezamos con la primera de las conferencias, y hemos intentado introducirlo dentro de la universidad, y vamos a contar con las distintas cosas y que nos han ido más o menos pasando. Vamos a soltar el rollo, si en cualquier momento nos queréis interrumpir, pues nos paráis para decir que estamos haciendo una tontería y que eso no estéis de acuerdo. A lo mejor en algunos puntos sí que. Eso es su parte. Ahí lo dejáis de soltar las experiencias las hemos realizado dentro del grupo de Internet de Nueva Generación, que somos parte del grupo que está organizando estas cosas, que soy yo, Joaquín Salvachúa, Santiago Paón, Juan Quemada, que se me ha escapado de presentar, que ha participado en las distintas tareas. Traspa lo tenemos, detrás. Ponernos el VNC, los del control. Abel. Se ha muerto. Ya está. Gracias. Entonces lo primero. No, espera. Lo primero que veíamos, esto de Rails, pues lo veíamos un poco más o menos nebuloso. No teníamos muy claro exactamente si podía servir o incluso si podía encajar dentro de nuestros estudios. Hay que tener en cuenta que aquí pues somos ingenieros de telecomunicación, no somos informáticos, entonces estamos justo en esa raya que divide un poco lo que es, digamos, las comunicaciones con lo que tiene que ver pues con la informática de gestión. Hay gente que decía que las aplicaciones web es más de gestión y por lo tanto debe ser más de informática, y otros que defendemos que al menos la parte que está relacionada con interacciones, comunicaciones, sí que son protocolos, y que al menos una parte de eso sí que tiene que ver con lo que nosotros contamos y intentamos explicar. Quizá nos tiramos un poco al agua demasiado pronto, también aquí somos un poco arriesgados, un poco a veces kamikazes. Cuando vemos una cosa nueva y vemos visos de que sea un poco más o menos sólido, nos tiramos, y yo creo que con Rails la experiencia ha sido realmente exitosa. El tren este que lo habíamos nebuloso está siendo todo un éxito, y la recepción por parte de los alumnos está siendo pues realmente muy buena. Un poco lo que queríamos contarnos era pues para qué vemos en nuestro entorno aprender Ruby on Rails, cómo creemos o como la experiencia que tenemos hasta ahora de cómo enseñarlo, cómo aprenderlo, pues que no siempre es lo mismo, es decir, enseñar y aprender, aunque supuestamente son procesos simétricos, en la realidad pues van muchas veces separados, contaros las distintas experiencias que hemos tenido y las distintas cosas que tenemos ahora mismo en marcha y funcionando. Como digo, nuestro punto es que estamos dentro de un departamento de ingeniería de sistemas telemáticos, inicialmente muy centrados en protocolos y servicios, pero también en lenguajes de programación, lenguajes formales y otros aspectos, con lo cual, como evolución de esto, vemos que la situación actual es diseño e implementación de protocolos, pero también de aplicaciones web y de nuevos protocolos y servicios relacionados con la web. Desgraciadamente, pues las nuevas generaciones, la generación Y a la que pertenecen nuestros alumnos, actualmente pues hay que motivarles bastante. Lo de soltar el rollo y salir corriendo pues ya no funciona. Se desconectan, pues van a estudiar otra cosa, o sencillamente pues ya no ha dejado de servir el mecanismo anterior. Entonces, ahora lo que tenemos que intentar es que ellos vean la utilidad de lo que le contamos, que crean, entre comillas, que lo que le contamos les puede servir para algo, y que además lo entre comillas lo puedan tocar y lo puedan manejar. Lo primero es que nosotros, aunque nos
nuestro departamento también tiene la docencia de enseñar a programar, nuestro grupo no nos centramos tanto en enseñar a programar en primer lenguaje. Es decir, los alumnos se supone que han aprendido a programar, se supone, entre otras cosas, pues porque nuestro plan de estudios pues tiene una sola asignatura de programación en primero y hasta tercero, cuarto, quinto no vuelven a ver en teoría nada de programar. Lo que aprenden lo aprenden por su cuenta, esa es la dura realidad. Los que no cogen un odio o atroz a programar y entonces se dedican a cualquier cosa que no tenga que ver con un ordenador, normalmente se van pues, a móviles o cosas de estas que requieren. Luego lo saben que al final terminan programando, pero ellos intentan escaparse al menos. Entonces, como digo, nuestro foco no es en los lenguajes de programación. Es decir, no queremos que ellos, bueno, sí queremos aprender a programar, pero no es nuestra labor. Nuestra labor es que aprendan a diseñar e implementar protocolos y aplicaciones y servicios. Y además, en un entorno tan cambiante como es el de ahora. Yo la verdad es que ahora mismo no pondría la mano en el fuego por qué tipo de entorno y aplicaciones van a programar nuestros alumnos el año que viene. ¿Por qué? Pues porque lo mismo sea para móviles, para dispositivos holográficos o cualquier cosa rara que vaya a salir el año que viene. Por lo tanto, les tenemos que dar una mentalidad lo más abierta posible. Y también evitar la obsolescencia, es decir, desgraciadamente, pues no sé si seguimos el TELES o seguimos contando, o no sé si el TELES todavía está en los planes de estudio. Pero seguro que se cita. Seguro que se cita y que se cuenta. Es decir, todavía seguimos contando un montón de tecnologías históricas, pues en parte porque nuestros padres ya las teníamos, que eso también es una situación que está, y otra pues porque en algunos casos pues es interesante, pero en muchos de ellos nos centramos en conceptos que ya han pasado. Ese es, por ejemplo, uno de los primeros teléfonos móviles que se realizaron, pues claro, el teléfono de usuario era todavía rota, es decir, era de los de diario. Esto, desgraciadamente, nos pasa bastante. Enseguida tendemos a contar cosas pues, que los alumnos ni saben para qué valen, ni saben muy bien por qué han quedado ahí en ese tipo de estudios. Y luego, sobre todo en estos últimos cursos, la duda que hay, y una discusión recurrente, al menos aquí en nuestro departamento, es si hacer más hincapié en conceptos o en tecnología. Hay gente que defiende que son los conceptos, y entonces todo abstracto, y cuando salgan al final, pues ya alguien les enseñará tecnología. Hay gente que defiende pues que al final van a salir al mercado en un año o lo que sea, y tendrá que saber hacer algo, porque si no, ¿quién va a contratar a alguien que sabe todos los conceptos del mundo mundial pero no sabe hacer nada? Entonces, nuestro enfoque, al menos en las asignaturas en las que estamos, es que adquieran los conceptos haciendo cosas, y haciendo cosas que sean lo más reales posibles. Que no sean experimentos, aunque sean en entorno controlado, pero no sean de juguete, que sean lo más cercano al entorno que vayan a tener ellos en algún posible trabajo que tengan. Por lo tanto, lo que intentamos es desarrollar prácticas y entornos de laboratorio, pues sea como un mini equipo de lo que vayan a hacer después en la empresa. En algunos casos hemos estado, por ejemplo, tentados de cambiar las especificaciones, como ocurre en la vida real, y casi nos han linchado los alumnos. Es decir, a mí es una práctica cambiar las especificaciones, decirles qué es lo que ocurre en el mundo real, y bueno, seguimos vivos, pero han intentado resistirse mucho. Entonces, hacemos experimentos, pero con un cierto control. ¿Por qué creemos que es como muy interesante aprender Ruby on Rails dentro de todo este jaleo que tenemos? Bueno, pues creemos que para nuestros alumnos es muy interesante Ruby on Rails porque son capaces de desarrollar una aplicación entera sin perderse en los detalles. Es decir, ellos pueden construir toda una aplicación web, la pueden ver funcionar, pueden tener una serie de servicios funcionando y lo construyen todos ellos solos. Son capaces de hacerlo. En muchos casos también lo que hacemos, si vemos que el trabajo va a ser un poco más grande, organizamos trabajos en equipos y para ver si ellos son capaces de colaborar. La colaboración y los alumnos, pues al menos en esta escuela es a veces difícil. Hay gente que sí, que efectivamente es muy colaborativa, pero en otros cursos se motiva mucho el trabajo individual y normalmente los equipos consisten en que uno o dos hacen todo y el resto miran. Más que nada porque no les dejan. Es un poco el enfoque que en muchos casos seguimos teniendo aquí. En este caso,
Ruby además está bastante bien partido para que desarrollen partes separadas, es decir, pues alguien se encarga de las vistas, otro se encarga de los modelos, otro se encarga de otro tipo de cosas. Entonces, está muy bien para partirlo y además tienen que colaborar entre ellos, ¿no? Yo me lo hizo todo, pues no es así tan horrible como ocurre en otro tipo de experiencias o asignaturas. Anteriormente, las experiencias que hemos intentado realizar pues con entornos, por ejemplo, de Java, pues eran una pesadilla. ¿Por qué? Porque no entienden nada. Es decir, el montar una aplicación Java 2E, pues como de hecho hay una asignatura en nuestro departamento que lo hacen, lo montan, pero yo creo que no terminan entendiendo todas las piezas. Se aprenden unas recetas mágicas para poner aquello en funcionamiento y no entienden la arquitectura total del sistema. En Ruby, al ser, al menos desde el simplificado, bastante más sencillo, porque solo tener model view control, bueno, ya sabes cómo funciona esto, pues somos capaces de contar y ellos sí que entienden dónde va cada una de las piezas de las cosas que están haciendo. Y más o menos ven cómo se ejecuta y cómo funciona. Por lo tanto, además de que luego el Ruby les pueda valer para la subida profesional, creo que es, desde el punto de vista de diseño de aplicaciones, muy didáctico, porque consiguen casar los conceptos en cada uno de los sitios de las cosas que queremos contarle. Y como digo, lo de la colaboración, pues la verdad es que sí que lo hemos conseguido. Bueno, hemos hecho experiencias con todo. Pues inicialmente los protocolos los programaban con C o C++, entonces el problema era los primeros, apenas avanzaban, no conseguían hacer más que 4 cosas con los sockets, porque se pasaban 1 hora escribiendo el código y 5 depurando, siguiendo un /0 que no tenían. Es decir, y venían desesperados y al final nosotros teníamos que dejar de depurar y no avanzábamos casi nada en el tema bien. Es decir, el entorno de C++ como didáctico, 0 para 0. Es decir, sobre todo para recordar que el foco que os hemos dicho es que nosotros contamos aplicaciones y servicios, no contamos lenguajes de programación. Aquí ahora mismo les cuentan C++ con sistemas operativos, que está bien, pero unas pinceladas, pero bueno, el resultado es que al final aprendían muy pocos conceptos y perdían muchas horas en el laboratorio sin aprender nada más que sí, hasta que aprendían pues a seguir los punteros que se decían. Además, pues que era un poco pesadilla, pues porque, bueno, históricamente el tema más la concurrencia y los protocolos pues no es de lo más didáctico del mundo. Entonces, la verdad es que la mayor parte de ellos se quedaban callados, entraban en esto, estudiaban la programación y no se acercaban a un protocolo ni al turbino. Eso era bastante lógico. Las experiencias con Java, que es también la que hemos tenido, es que pues llegaban a la conclusión que lo más fácil era googlear para encontrar el API que hacía lo que le pedían. Es decir, Java se ha convertido en un mecano en el que tú buscas el API que necesitas, la pones y la llamas. Pero nunca entiendes lo que hay debajo, solo entiendes el API. Entonces, ahora mismo, realmente, en muchos casos, lo que vemos es que los alumnos pierden la perspectiva total de los conceptos. No entienden lo que hay debajo del paquete, solo que tienen que encontrar el paquete, ponerlo y utilizarlo. O si no, copiarlo. Es que si es el código libre, sacan el código por ahí, lo encajan y lo ponen y consiguen hacer la práctica que les hemos pedido. Pero no entenderán perfectamente todos los conceptos que existen dentro de todo este tipo de historias. Además, si lo intentamos integrar, pues ya digo, con el entorno de Java 2E o Spring o cualquiera de estas cosas, pues el resultado es que realmente no comprendían todo el sistema. Se encontraban muy perdidos en una esquinita, donde realmente pues no entendían muy bien lo que hacían y por prueba y error conseguían que aquello funcionara. Pero sí tener conceptos, es decir, lo que comentábamos antes de conseguir que adquirieran los conceptos mediante el realizar tareas, pues se perdía totalmente. Ellos no conseguían los conceptos, conseguían recetas. Y como digo, la idea que al menos tienen los alumnos es que Java es cuestión de encontrar el paquete adecuado y ponerlo. Y como todo se puede enganchar, pues directamente ya los tienen. Eso también se fomenta un poco porque en las prácticas que se hacen se les da un framework en el cual ellos solamente tienen que meter pequeñas piezas. Sí. Entonces, claro, pues están acostumbrados a eso. Sí, están muy acostumbrados a que no tienen que hacer un programa entero. De hecho, en alguna parte que les hemos obligado a hacer un programa de cero se nos bloquea. Es decir, así que si tengo un programa de que copiar o de que partir, pues es que me cuesta empezar de cero. ¿Cómo empiezo? Es muy fácil, empiezas con el main y ya empiezas para allá, pero bueno, les cuesta empezar de cero. Hombre, es una limitación también del número de horas que se dedica a la programación. O sea, son bastante reducidas y tampoco se puede hacer mucho más.
Como digo, por lo tanto, el enfoque que tenemos es que con este cambio loco que tenemos, enseñar la última tecnología porque si no tiene sentido, y queremos que aprendan haciendo cosas y que experimenten cómo son las cosas, cómo son el mundo real, cómo son pues los despliegues, bueno, ciertos detalles que en muchos casos no tienen y que no adquieren en otros sitios. Vemos que si les contamos mucho rollo y no lo practican, no lo hacen ellos, pues realmente se les queda todo en el aire y no consiguen luego casar ninguno de los conceptos. Y aunque le hemos contado muchas cosas, luego hablas con algunos de los alumnos y ves que no se han enterado y que se han quedado en la superficie en la receta. Evidentemente la receta les va a durar 1 año o 2 y cuando haya el cambio tecnológico la receta deja de funcionar. Entonces eso pues es realmente lo que no queremos que ocurra. Bueno, cuando empezamos con Ruby on Rails, lo primero que tenemos que ver Ruby como lenguaje. El objetivo no lo ponemos en aprender a programarlo. Se supone que como el valor, pues aquí ya suponemos que saben programar, eso ya se tendrá que realizar en otra asignatura. Entonces, el Ruby que contamos nosotros, y el enfoque nos ha ido bastante bien, es contar, entre comillas, lo mínimo que necesitan para usar Rails. Si alguno quiere más, pues le damos oportunidad de tener libros o de, bueno, eso ya, entre comillas, el de la programación, pues ya esos quieren más. Pero para la mayor parte de los alumnos, lo primero que tenemos que hacer es pues darles un barniz sobre todo a la sintaxis. Lo que más choca a los alumnos pues es la sintaxis de Ruby. Vienen muy acostumbrados a C y a Java y entonces el cambio les resulta un poco brusco. Luego les termina gustando, es decir, el cambio este sintáctico o la forma de iterar o las distintas cosas que tiene Ruby pues les termina gustando. Pero realmente lo que vemos es que con contarles 2 horas la sintaxis un poco, ellos enseguida se ponen y rápidamente se enganchan bastante con lo que es el lenguaje. Más o menos con unas 2 horas pues contamos lo que es la sintaxis y bueno, todo lo que es les sorprende mucho el tipado dinámico, el duck typing en el que todo se parece un pato y se mueve como un pato, lo consideramos un pato, no es la típica herencia clásica a la que ellos están acostumbrados, pero a pesar de ello pues les consiguen sobrevivir a este tipo de cosas. Como digo, Ruby pues no hacemos demasiado hincapié porque lo que queremos es que utilicen el entorno. Alguno que digo porque es más, pues entre comillas más viciosillo, pues ya le contamos más cosas. Entonces, el enfoque que seguimos es que no enseñamos mucho Ruby, lo mínimo para más sobrevivir, lo justo para entender Rails y luego lo que sí le damos son muchos tutoriales online. Los enfoques que estamos siguiendo es no contar todo y dar muchos punteros. Un poco porque vemos que esa experiencia es mejor. Muchas veces les contamos detalles, les aburrimos y el que quiera detalles porque se los vea o que nos los pregunte. En muchos de los casos, pues si vemos demanda, pues contamos alguna cosa más. Porque lo que intentamos es crear un poco lo que hay debajo, es decir, no tanto que se centre en lo que es el lenguaje y tal, sino los fundamentos y los pilares de las distintas cosas. Entonces, ¿cómo nos hemos propuesto hacer todo esto? Pues nos basamos en el concepto este que el conectivismo, que es el scaffolding. El scaffolding, en terminología educativa, o el andamiaje, consiste en no contar todo, sino contar nada más que los pilares de las cosas. Como la mayor parte de los alumnos están muy acostumbrados al uso de Internet, a relacionar temas entre ellos, nosotros lo que estamos haciendo es dar un andamiaje, un scaffolding, como coincide con el nombre con el de Ruby, en el cual lo que damos son los conceptos y dónde los tienen que enganchar. Y luego ellos pueden poner más o menos cosas encima de ese tipo de historias. Es un poco más qué se hace en cada cosa que cómo se hace cada una de las historias. Cada uno de los alumnos tiene distintas inquietudes y sobre ese andamiaje ellos el conocimiento lo van a ir enganchando de una forma u otra. Esto lo que nos permite es que no contemos todo. Por ejemplo, pues en el caso del HTML, pues hace años contábamos las etiquetas. El contar las etiquetas es aburridísimo. Bueno, el que recibe una clase se aburre mucho, pero el que lo cuenta se aburre más. Que es etiqueta 1, H1, etiqueta 2, H2, eso es horroroso. Entonces, si le proporcionas, por ejemplo, el concepto de etiqueta, le das una serie de tutoriales online y una serie de chuletas, pues entre comillas, lo has liquidado en media hora, ellos, el que quiera, va a adquirir el mismo concepto porque no se va a desconectar y se va a aburrir, eso está clarísimo. Es decir, si les cuentas un rollo, desconectáis y se van, bueno,
se van al menos mentalmente, bueno, algunos físicamente también. Y si no, se mueren con la wifi o con cualquier cosa de estas. Eso es, aquí, digamos, a la competencia últimamente, la gente ya no se te puede escapar de muchas maneras en clase. Entonces, todo esto nos lleva a que ahora mismo muchos de ellos, pues, además están acostumbrados, pues, a manejarse por internet. Entonces, los contenidos se los tenemos que ofertar por esa vía. Esto lo que suele llevar es que el concepto del profesor como facilitador del aprendizaje. Esto que comentaba antes de que la enseñanza y el aprendizaje a veces va separado. Entonces, lo que intentamos es ser facilitadores del aprendizaje, en este caso de Ruby de aplicaciones. No es tanto soltar rollos horribles y darles con cucharita las cosas, sino ayudarles, indicarles los caminos. Si alguien quiere, pues intentar un camino separado, pues ofertarle. Y entonces, pues con tutorías en muchos casos, la verdad que físicamente últimamente no viene nadie, la mayor parte de las tutorías son por correo y ha cambiado mucho el perfil. Intentar sobre todo ayudarles a que sean capaces de volar solos. Es decir, el concepto un poco es el guiarles, el hacer pues como de instructores, que lo que vamos es en un entorno controlado y experimental lo más parecido al entorno real posible, que ellos intenten desarrollar cosas, que tengan que buscar diversas soluciones. Por ejemplo, como os comentaba, pues una cosa que también nos odian un poquito es porque dejamos las especificaciones de los cosas que tienen que ser abiertas. Les damos especificaciones de protocolos reales y les decimos que hagan ciertas cosas. Y ellos ven, pues es que esto no está bien definido, puede ser esto. Y digo, pues tú mismo, en el mundo real nadie te va a decir los pasos exactos que tienes que hacer. Aprende a tomar decisiones y aprende a, entre comillas, a volar dentro de este tipo de entorno. Lo mismo, pues otra guerra que hemos tenido con todo esto es pues todo el rollo de la arquitectura REST. En muchos de los casos creemos que los conceptos de REST son bastante adecuados, son bastante interesantes y además que unen bastante con lo nuestro. Como digo, nuestro foco son las aplicaciones, por lo tanto, el enseñarles bien el protocolo HTTP, cómo se interacciona con el protocolo, cómo funcionan las tripas por debajo, nos parece muy interesante. Una de las primeras cosas que empezamos a utilizar Rails era para que ellos tuvieran una aplicación contra la que atacar. En el caso de Java, conseguir montar un entorno o una práctica en la que tú puedas atacar una serie de servicios requería pues un montón de concepto inicial. Con Rails ellos enseguida pueden tener algo sencillo, pueden atacar a la aplicación desde el punto de vista de protocolos, pues con un telnet, atacar al servidor y empezar a ver realmente cómo funcionan las cosas. Entonces, nos está permitiendo contar los conceptos más que los detalles. En Java nos perdíamos mucho hasta que conseguíamos tener un entorno funcionando. De hecho, teníamos varios servidores en Java de esto de 100 líneas o así, con distintas partes del protocolo, pero al final era muy de juguete. Con esto ellos atacan ya algo de verdad de una forma bastante sencilla. Dentro de todo esto pues está la otra parte, cómo aprender Ruby on Rails. Bueno, yo creo que por lo que nos hemos contado es que un poco la forma de aprender es haciendo, es decir, conseguir que los alumnos hagan distintas cosas y consigan realizar diversas tareas. La primera motivación la hemos encontrado en los screencasts. Los screencasts la verdad es que les motivan mucho. Les ponemos
o realizamos, dependiendo del entorno, o les ponemos alguno de los screencasts clásicos, pues el del blog o el de alguno de estos, o lo hacemos nosotros en clase. Y la verdad es que el hecho de ver que con relativas pocas líneas de código rápidamente consiguen tener algo funcionando les motiva mucho para aprender más. Mientras que en el caso de Java, cuando empezabas a contar que es el despliegue, que es el no sé qué, pues ahí desconectaban directamente, notabas ya que hacían clic y que se iban a otro limbo. Aquí sí que se nota que cuando cuentas el screencast inicial, ellos ven que pueden entender todo y que además pueden hacer las distintas cosas y que más o menos lo pueden cacharrear. Yo creo que es que esto sí que nos está ayudando bastante a enganchar a la gente. Es decir, el que Ruby tenga, entre comillas, esta parte publicitaria o fácil de entender por ellos, que en 5 minutos ven que se puede hacer una aplicación relativamente interesante, engancha bastante a los alumnos y hace que por lo menos después estén atentos un poquito más, no nos desconectan tanto. Ven que además que no tienen por qué entenderlo todo, pero que bueno, que si se lo estudian más o menos entienden que lo podrían hacer. Como digo, esto en Java ni lo intentan, es decir, una vez que ven el entorno de Java 2.e directamente desconectan de las piezas, entienden que son piezas mágicas, que nunca las van a entender y además que no les interesa lo más mínimo. Aquí sí que ven que van a poder profundizar en lo que deseen, pues entender los plugins o entender un cierto componente que puedas querer realizar. De esa manera pueden estar bastante motivados. En ese sentido, pues frente a las aplicaciones de juguetes que hacíamos antes, aquí les hacemos, pues ellos hacen aplicaciones más o menos reales. Tienen una limitación de tiempo, pero realmente pueden entender todo lo que hacen y hacer aplicaciones que son casi reales. Incluso se podrían llegar a poner en producción algunas de ellas. Algunas de ellas, pues luego veréis algunas, pues nos ha sorprendido bastante porque es que han dedicado mucho tiempo para lo que tenían que hacer. Realmente se han motivado y han empezado a hacer cosas. Una de las cosas que les motiva mucho es que enseguida parece un sitio de verdad. Es decir, el hecho de que ellos puedan en los primeros pasos tener algo que funciona, que le ponen un CSS que he hecho original de la web y que aquello tiene una pinta semiprofesional, pues les mola mucho más que la página que tiene una sola línea de HTML que es sin rellenar campo no sé qué, que es lo que antes hacíamos pues con formularios o con otro tipo de tecnologías. Eso lo que lleva es que le dedican mucho más esfuerzo e imaginación de la que habíamos planificado. Eso realmente nos ha sorprendido. Inicialmente les planteábamos los distintos grupos que teníamos, les planteábamos pues, para intentar enganchar que más o menos el hobby que tuvieran, pues que hicieran una web de ese hobby, cada cual a lo que les gusta dedicarse, que en un grupo de amigos hicieran distintas webs. Bien, pues planificamos una serie de horas y que hicieran, no me acuerdo que le pusimos unos requisitos mínimos, bueno, los requisitos mínimos quedaron superadísimos. Incluso muchos de ellos han continuado trabajando incluso cuando ha acabado la asignatura, es decir, la asignatura se ha acabado, ya que hemos puesto la nota, siguen trabajando en el proyecto porque les ha motivado mucho y porque tienen bastantes deseos de aprender más. Estamos incluso pensando unirlo con algún tipo de concurso. Hay varios concursos aquí dentro de la UPM de generación de empresas y de ideas, entonces estamos incluso a ver si podemos hacer que las webs y las ideas que tienen los alumnos las podamos realimentar en ese tipo de concursos de ideas de empresas, como Actúa UPM y alguna más, para que ellos vean que incluso pueden, entre comillas, hacer algo real con relativo poco esfuerzo. Y muchos continúan, es decir, continúan horas y horas, siguen, te persiguen por los pasillos con el portátil y dicen, mira, le he puesto no sé qué. Y esto se lo estoy diciendo ya 6 meses después de que la asignatura ha acabado. Y ahora le he puesto no sé qué cosa y le voy a enganchar con las fotos de Flickr y le voy a hacer no sé qué cosita. Lo hacen todo voluntario porque realmente les ha motivado este tipo de historias. Y por lo tanto nuestra idea es un poco que salgan del laboratorio y que vayan a intentar ir al mundo real y desplegar las aplicaciones en sitios reales. Todavía no lo hemos conseguido, sobre todo por cuestiones de seguridad, nunca nos hemos atrevido a poner las aplicaciones de en el internet, entre comillas, porque se la van a destrozar no van a tener unos filtros de seguridad mínimos,
Pero la idea sería intentar tener algún tipo de entorno controlado donde ellos pudieran desplegar las aplicaciones y desde fuera se pudieran ver y pudieran interaccionar con el mundo real. Es decir, que desplieguen la idea que ellos tienen, la puedan poner en semiproducción en algún tipo de entorno real y que ellos ya pues vean cómo el mundo real interacciona con ellos. Si la gente entra, pues les destrozan el sitio, o se hacen algún tipo de red social, por qué tipo de gente les entra y les realiza las distintas aplicaciones y servicios. Esto todavía no lo tenemos, no sabemos muy bien cómo hacerlo, pero lo tenemos como en las ideas de las cosas a realizar y las distintas cosas que queremos hacer. Como digo, el proyecto lo eligen ellos y lo que queremos es que se lancen y que se tiren directamente a lo que sea. Entonces, no les proponemos ninguna idea, decimos que tienen que hacer una aplicación, que técnicamente pues, que tenga unos formularios, una interactividad, unos RSS, es decir, les damos un poco las partes técnicas y les decimos que si ellos tienen algún tipo de hobby, lo enganchen con él. Si se dedican pues, a figuritas de rol o se dedican a los cómics, pues hagan algo relacionado con esa comunidad. ¿Por qué? Porque es que además ellos conocen muy bien las comunidades de los hobbies que tienen. Es decir, todos ellos conocen los grupos más o menos curiosos de gente que se dedica a ciertas cosas y qué cosas les interesa. Con lo cual van a ser capaces de realizar un sitio que puede llegar a interesar a ese segmento de... Al final acabas con 300 portales de Fórmula 1. Pero esto nos ha dado muy... yo creo que esto es una idea muy importante. El unir cualquier aspecto personal de ellos que les gusta hacer algo con lo que tienen que realizar. Si les dicen que hagan algo, que tengan un portal corporativo de una empresa, pues poner una cara moco que no... Imagino que si tuvieran que hacer cualquier cosa de ese estilo, la mitad de ellos pues, no trabajarían ni la mitad de las cosas que tienen que hacer. El diseño, bueno, pues aquí es, en fin, esto es un anuncio que me hizo mucha gracia de las elecciones entre hombres y mujeres. Tenemos un alto porcentaje de alumnas, la mayor parte de ellas no quieren programar. Tenemos alguna de ellas por aquí, pero vamos, no quieren programar. Y lo que vemos es que dentro del equipo sí que muchas de ellas se posicionan como las diseñadoras. Es decir, dentro de lo que es la experiencia nuestra, son las que toman las decisiones de diseño y las que además pues dirigen bastante bien los equipos. Esto es una carencia que hemos detectado y de hecho vamos a intentar poner alguna nueva asignatura que tenga que ver más con usabilidad y diseño de interfaces. ¿Vale? Las interfaces aquí, pues la gente es muy del bit y no le va mucho. Todo esto pues lo hemos ido intentando encajar en distintas asignaturas. La verdad es que al principio nos miramos un poco raros, bueno, siempre nos han mirado raro, pero bueno, ahora un poco más. Y esto del Ruby, pues eran pues jiji, jojo, qué cosas más raras os dedicáis, hasta que ya no se cachondean tanto, ya empiezan a preguntar, bueno, ¿y esto cómo lo puedo utilizar yo? ¿O esto cómo lo puedo realizar? Entonces, aquí lo que vamos a ver ahora es un poco las distintas experiencias que hemos tenido dentro de las asignaturas que hemos ido montando. Bueno, el primer sitio donde metimos Rails fue en software de comunicaciones. Esto es una asignatura de la especialidad de telemática, es troncal. Toda la gente que hace telemática tiene que cursarla y se da en cuarto curso. Esta asignatura pues era hacer aplicaciones utilizando todos los conceptos que ellos han visto de comunicaciones. Ya saben lo que son los sockets, protocolos y tal. Y entonces, bueno, pues era un poco ejercitarse con eso. Entonces, en la parte así dura de comunicaciones, pues se hacían comunicaciones clientes, servidores, con TCP, UDP, broadcast, multicast, o sea, diferentes cosas. Luego se hacían pues prácticas de concurrencia para conseguir tener servidores que atiendan a muchos clientes simultáneamente utilizando threads o los paquetes Java MIO, el selectdc. Y luego hay una parte que estaba orientada al web. Entonces se trabajaba y se hacían programas manejando URLs, el protocolo HTTP, pues hacías un cliente que accedía a un portal y te bajabas páginas, luego hacías pequeñas aplicaciones, pues ahí programándotelas, escribiéndotelas en HTML con unos formularios y con eso conseguías hacer la interacción con los servidores y tal. Hacías applets que tenían determinada funcionalidad y podían comunicarse con algún sitio y tal.
Y esta es la parte donde más modificaciones hemos introducido. Y luego, bueno, pues hay otros temas que también de comunicaciones que se contaban en esta asignatura, pues son RPCs, RMIs, web service y cosas así. Entonces, teniendo esta asignatura, lo que hicimos en el año 2006-2007 fue introducir pues Rails y Ruby y tal. Entonces cogimos un grupo experimental de alumnos, apuntaron 20 y tantos, e intentamos replicar las cosas que hacíamos normalmente en software de comunicaciones utilizando Ruby. Entonces, utilizando este lenguaje, pues empezaron a hacer clientes, servidores con TCP, UDP, multicast, threads. Dio muchos problemas porque las aplicaciones de comunicaciones utilizando Ruby con TCP y UDP son 2 líneas, es una cosa realmente fácil. Multicast era más complicado, había diferencias si estabas trabajando en una máquina con Windows o con Linux y tal, y entonces, bueno, pues desarrollamos ahí unos módulos que más o menos funcionaban en todos los sitios. Los de los threads era muy triste, porque en cuanto intentabas hacer cualquier operación de entrada-salida, como son bloqueantes, pues, y solo tienes un hilo, en realidad son como corrutinas, pues no se llegaba a ningún sitio. Y entonces, bueno, pues esto no fue así muy... Esa parte, digamos, que hemos considerado que no va. Por lo que son la parte de comunicaciones. Sí, lo que era comunicación no la podemos contar con Ruby. El del experimento fue que esa parte es mejor Java. Pero, en cambio, todo lo que es aplicaciones y servicios, ahí sí que hemos visto que esto es la estrella. Claro, entonces los desarrollos que ellos hacían en el campo web los cambiamos, los orientamos un poco a Rails. Y entonces, bueno, pues en este curso pues empezaron a desarrollar pequeñas aplicaciones utilizando Rails 1.2, que era lo que había en ese momento. Luego, ya al año siguiente, lo que hicimos fue que, en vez de ser un grupo experimental de alumnos, era obligatorio, lo miraron con odio. Sí, lo introdujimos para toda la gente, claro, pero solo la parte de Rails. Entonces, seguían haciendo todos esos protocolos de clientes, servidores y tal, utilizando Java, y la parte de web, pues principalmente con Rails. Aquí pasamos a Rails 2. Entonces, el problema que hay con esto es que, claro, son muchos los temas que se cubren en la asignatura, con lo cual el tiempo que quedaba para contar Rails y derivados pues eran 5 horas. Y teníamos gente que viene pues de sitios distintos, o sea, han estudiado diferentes asignaturas o incluso pueden venir de fuera. Sí, ahora con los Erasmus, pues hay gente que se va, que hace las asignaturas en otra universidad, entonces puede que en los mismos años no den las mismas cosas, con lo cual hemos detectado bastantes lagunas. Entonces había gente que eran unos auténticos expertos en el tema web, pero había gente que no sabía nada. Entonces en 5 horas pues tenías que contarles un poco lo que es el web, lo que es el HTML, XHTML, bueno, sus sabores y tal, CSS, JavaScript, AJA. Hay gente que no sabe nada de base de datos y te tienes que contar un poco pues MySQL. Sí, bueno, es que el plan de estudio, el base de datos lo ven después. Sí, está... Pues aquí no saben nada de SQL y por lo tanto pues es como es. Entonces, la verdad que en ese sentido Rails viene muy bien, porque como el Active Record lo esconde entre comillas, pues ahí fantástico. Y además el lenguaje Ruby, porque claro, tampoco lo habían visto. Pero la verdad es que con 5 horas da de sobra. Entonces, al final le das un poco pinceladas así de todo lo que hay y muchos punteros para que ellos luego se lo miren. Entonces le hablas un poco pues eso, de cuál es la filosofía Rails, los convenios, en el que no te repitas y cosas así, y lo más importante era hacerles una demostración motivadora. Tú nada más empezar, lo que hacías es sacabas un Xterminal, hacías 2 conjuros, dices, me voy a hacer una agenda o un blog o cualquier cosa, y hacías un scaffolding y en 2 líneas de repente tenías una aplicación funcionando, que lanzabas ahí el navegador, el Firefox o lo que sea, te conectabas y entonces, claro, ellos veían que habías hecho en 30 segundos cosas que en otras asignaturas pues se lo explicaban a lo largo de un mes y ellos tardaban 3 días en replicarlo. Entonces, claro, eso de repente dicen, a ver, ¿qué me han contado? Que en 2 segundos tengo una aplicación que accedo por web, que va a una base de datos, que tengo los interfaces, que doy de alta, que listo y tal, y eso de repente les encantaba. Claro, entonces, el hecho fue que muchos le vinieron después, pero el scaffolding, en 5 minutos habíamos hecho lo que ellos habían hecho durante toda su asignatura de Java. Se habían tirado pues un semestre entero, ellos instalando todo lo que tienen que instalar para conseguir al final ver esa página. Y nosotros lo habíamos hecho en 5 minutos, entonces claro, eso la verdad es que les motiva mucho. Con eso ya los habías pescado. Claro, por lo menos con eso los pescamos y la gente pues se engancha. De hecho, la gente
a las que le hicimos esto, y los del grupo experimental, pues muchos están aquí sentados escuchándonos, luego se han quedado con nosotros trabajando de becarios, están haciendo las tesis y tal, o sea que parece ser que esto pesca a la gente. Bueno, entonces, ¿qué les contábamos después de estos 5 minutos de demostración motivadora? Pues eran pinceladas, un poco lo que era el patrón Model Viewer Controller, hablarles las rutas, la arquitectura de ficheros que se generan, un poquito de Active Support para que supieran, bueno, pues qué facilidades añaden, cómo va el recubrimiento de Active Record para acceder a la base de datos, un poco de Active View, y aquí se ha cortado la transparencia. ¿Sigue? No. Bueno, pues ha quedado la coma. Bueno, y 4 pinceladas. Fijaros que estos son 5 horas. Entonces, 5 horas, a poco que te presentas y tal, es que el tiempo se te pasa. Luego haces una pequeña demostración online y en efecto demo siempre ocurre alguna cosa. Entonces, se cuenta muy poco tiempo, pero es suficiente. Lo comentaba antes del scaffolding, es decir, lo que damos son los conceptos para que ellos luego, cuando se lo quieran mirar, sepan dónde encajar cada cosa, que es lo que más les cuesta. Es decir, lo que más les cuesta, cualquier tipo de cosa nueva, es que ellos encajan los conceptos. Entonces, nos centramos mucho más, aunque ven cómo se hace, pero más que nada es que encajen donde van cada cosa. Claro, les cuentas lo que es una migración, haces un pequeño ejemplo y luego las 100.000 opciones las tienes en el libro, no tienes que coger y... Bueno, luego hicimos, como esto funcionó bastante bien, lanzamos una asignatura de libre elección para que se apuntara el que quisiera, principalmente en tercer curso, pero bueno, puede asistir la gente que quiera, que se llamaba Desarrollos de aplicaciones web 2.0 con Ruby on Rails. Y eso, bueno, pues es un poco un saco donde cabía de todo. Entonces se hablaba de diseño, de usabilidad, de interfaces, de, bueno, pues así 100.000 historias. Y luego también había un poco una parte de web básico, que eso, bueno, era una clase donde les contabas HTML, JavaScript, CSS, Ajax, todas estas tecnologías. Les dabas unos cuantos libros, ellos se lo estudiaban, para el día siguiente les decías que se los leyeran, hicieran un resumen de la parte que más les gustara de cada libro, y van y lo hacían, o sea, una cosa increíble. Claro, es una asignatura de libre elección y van motivados. SQL, lenguaje Ruby, y se vuelve a cortar la transparencia, no sé por qué. Bueno, y un poco de la repetición de lo mismo que se hacía en software de comunicaciones. Pequeñas pinceladas de lo que era Rails, las migraciones, Active Record y tal, durante un par de clases, y les lanzabas como ejercicio, bueno, pues que hicieran pues un portal de lo que ellos prefirieran. Hombre, les das alguna idea por si no se les ocurre nada, pero normalmente la gente pues cogía sus aficiones y tal y te hacía algo. Entonces aquí tengo algunas capturas de algunos ejemplos de aplicaciones que hacían para que veáis que... Esto lo han realizado en un cuatrimestre, sí. Una dedicación de unas 2 horas. La verdad es que al final la gente se pasa. Una dedicación teórica de 2 horas semanales, esto era porque la idea principal era, bueno, pues que igual que tú habías hecho un ejemplo con un scaffolding y habías puesto unos CSS y hacías unas cuantas cosas, que ellos replicaran más o menos lo mismo pero cambiando de tema. Pero el caso es que al final se enganchaban y yo no sé las horas que le echaban. Entonces, bueno, pues aquí tengo algunas, no sé si se verá muy bien. Este es, bueno, pues una aplicación que hicieron que se llamaba Pan y Ajo, donde con lo que tú le has contado, bueno, pues hicieron una aplicación pues donde la gente se podía autenticar, tenían ahí una nube de tags, accedían, se instalaban... Se inventaron una red social de sitios. Muchos de ellos además no conocen los distintos servicios de internet, se han inventado entre comillas estos servicios. Es decir, no conocían el 11.8, no. Y han replicado la misma idea y la han medio construido, es decir, es muy meritorio por parte de ellos. Pero que luego con las cosas que uno les contaba, pues ellos buscaron sus propias gemas, plugin y tal, y lo instalaban. Y aquí, bueno, pues estos usaban RMagic, bueno, el Image Magic y tal. Cogían y se enganchaban con Flickr, se bajaban fotografías, ponían la descripción de un sitio y se conectaban con Google Maps y se sacaban. O sea, tú cuando lo veías dices, Dios mío, pero ¿cuántas horas le dedicas a esto? Si tienes que dar simplemente a hacer una pequeña aplicación. Y bueno, la verdad es que como estaban muy motivados, pues se lanzaban de cabeza pues a hacer este tipo de cosas. Otra aplicación, esta era una academia, bueno, esta es más normal, tiene por ahí un poco de Ajax y tal, pero luego los interfaces la verdad es que son agradables, son bonitos. Entonces, bueno, esto es un poco más típico, simplemente es pues un acceso a base de datos con el scaffolding ahí, un poco de CSS. Y bueno, pues la verdad es que les quedaron monos. Esto es una academia, entonces tenían ahí las asignaturas de la carrera, ponían ejercicios y los alumnos iban y
pues ponían sus problemas, los comentaban, hacían una valoración de ellos y tal. Esta es otra, donde aquí tenían un calendario online. Entonces tú accedías al portal y bueno, pues creabas grupos de amigos, conocidos, contactos entre ellos, y tenían actividades, y al final, bueno, pues tenían ahí un calendario que también con Ajax y tal, bueno, pues no se ve muy bien, pero pues permitían poner sus actividades. Bueno, y muchos. Este es uno de gestión de eventos, también tiene un buen interfaz. Y bueno, pues es lo típico, acceden a la base de datos con Active Record, tienen ahí su tipo de cosas, y luego, bueno, pues aquí no se ven muy bien las solapas, al cambio de resolución por aquí hay solapitas y tal, incrustaban vídeos, se los podían bajar, podían subir mensajes, fotos, música. La verdad es que muchas de estas cosas no las contábamos cómo se hacían. No, esto se lo buscan ellos. Nosotros les dábamos punteros y se buscaban la vida, es decir, no les contábamos las solapas o los plugins de esto, no contábamos cómo se hacía. Le decíamos que existían y no estaban, y ahí ellos ya le buscaban y lo buscaban. No, son aplicaciones que se podrían poner en producción y muchas de ellas tendrían éxito. Esta era una de partidas de ajedrez. Lo gracioso que tenía esto, tenía mucho JavaScript por detrás, y al final, bueno, pues almacenaban partidas, le dabas aquí al play y te animaba las jugadas, podías tener fotos de, bueno, pues de los, ¿cómo se dice?, los combates, ¿no?, los torneos de ajedrez y cosas así. Bueno, y de aplicaciones con esta pinta pues hay millones. Esta es de una agenda. También, bueno, pues tiene un aspecto más o menos bien, ahí con Ajax y tal. Esta es una que me la han hackeado ahora, me la han metido en la presentación porque el autor está aquí sentado, ahora le haré alguna pregunta para vengarme, que es una red social que se llama Estoy, donde, bueno, pues la gente, pues es una especie, bueno, pues como cualquiera de las redes sociales que hay ahora, que te contactas, tienes amigos, y la verdad es que tenía un aspecto impresionante, porque el CSS estaba ahí muy currado, y la verdad es que era pues bastante bonita. Bueno, ahora mismo hay otra asignatura donde estamos dando un poco también de Rails, y es el laboratorio de software de comunicaciones. Es una asignatura a continuación de la que hemos visto antes, donde hacen más prácticas. Pues hacen prácticas de RTP, servidores HTTP, XML-RPC, SOAP y tal, que se da en quinto curso. Entonces, el año pasado, pues era la gente, era el grupo especial del año 2006, que pasaron aquí. Sí, les propusimos que hicieran un YouTube entre todos ellos. El FluiTube, utilizando el Red 5 como base de esto, y la verdad es que les quedó bien. Usaron Rails, Flash, lo incrustaron y se hicieron un YouTube, pero se llamaba MelonTube. Y este año había una parte que no habíamos cubierto nunca, que era la parte de despliegue. Entonces lo que hemos hecho ha sido pues ponerles ahí unas máquinas virtuales, les damos una máquina virtual a cada uno de ellos para que hagan el despliegue de sus aplicaciones. Entonces, como hay también poco tiempo y tal, lo que hemos optado es contarles en profundidad Apache y Passenger, es decir, 2 minutos de contarles cómo se hace, porque es trivial. Se les cuenta un poco cómo va la batalla de los Mongrel, pues si alguno quiere jugar o quiere usar engines o cualquier cosa así, y ahí es donde... es que están cortadas. Bueno, y además de esto también se les cuenta un poco Capistrano para hacer el despliegue automático y tal. Es que están cortadas, no aparece parte del... Bueno, y se les cuenta Capistrano y cosas así. Y ahora en posgrado, bueno, pues tenemos una asignatura que se llama así, Aplicaciones y Sistemas Colaborativos en Web 2.0, donde se les cuenta mucho rollo de lo que es la web, pues no sé, los sitios sociales, la colaboración y tal, y también se les va a contar algo de Rails, pues para que vean cómo se hace el desarrollo de... La cosa es ir tocando en diferentes niveles para que todo el mundo más o menos lo conozca. Lo que pasa es que ya viene una oleada de los que empiezan en cuarto curso a ver este tipo de temas, y ya llegan a los últimos cursos, bueno, pues con un conocimiento de lo que son estos sistemas. Y bueno, y en la actualidad también hay muchos proyectos fin de carrera relacionados con Rails, con algo de comunicaciones. Pues, por ejemplo, aquí hay gente que está haciendo portales Rails que a través de comunicaciones y tal son capaces de animar esta aplicación de videoconferencia. Se genera en un servidor todo lo que es un programa,
y a partir del web podrían animar lo que estamos viendo ahí detrás, los vídeos que aparecen, las preguntas de sitios remotos, en este caso no lo hay. Luego hay, bueno, pues tesis doctorales, y lo que hemos detectado es que hay mucha actividad en otros departamentos, pues de señales, de electrónica y tal. Aunque ellos estudian cosas totalmente distintas, al final tienen mucho interés en lo que es Rail, y de hecho en las asignaturas de libre elección tenemos muchos oyentes que van a enterarse de estas tecnologías. Y te paso esto. Sí, vamos a acabar, sí. Entonces, bueno, la única idea es que, bueno, la mayor parte continúan colaborando con nosotros. Ruby, lo que estamos pensando es hacer un enganche con Erlang ahora para la parte de comunicación. Es decir, como habéis visto, de eso que no nos va bien con Ruby, entonces, como ya empieza a haber uniones de Ruby con Erlang, estamos considerando meter Erlang como lenguaje para contar la parte de comunicaciones y mantener Ruby en lo que es la parte de interfaz. También estamos considerando meter una capa también de Flex a veces encima de Ruby para la parte de interfaces de usuario. Para eso todavía no tenemos muy claro cómo contarlo o si realmente merece la pena. También estamos poniendo asignaturas por ahí para ayudarles a elegir un poco el camino para primero o segundo, pues los fundamentos web y cómo son las distintas cosas, porque mucha gente se nos desconecta por el camino, se nos van para los móviles y se nos pierde. Entonces, hay gente que luego al final yo creemos que les podía gustar esto, que estamos entre comillas haciendo propaganda de todo esto. Y continuamos con un montón de cosas en marcha. Yo creo que ya hemos salido y es muy muy positivo todo esto. Usabilidad es una de las cosas que tenemos pendientes. Tenemos una discusión abierta si utilizar Ruby como primer lenguaje. Casi todos aprendimos con Fortran, lo cual no quiere decir que sepamos cómo hacerlo. Entonces, ¿es Ruby bueno como primer lenguaje? Pues no lo sabemos, pero puede que sí, mejor que Java como primer lenguaje. Y luego pues tenemos muchas cosas también temas de investigación, pues todo lo que tiene que ver con redes sociales, la parte más teórica, con los lenguajes de workflow, con REST, todo esto lo tenemos muy enganchado directamente con todo esto. Bueno, y entonces, bueno, simplemente así como conclusión decir que hay un interés muy elevado por estos temas por los alumnos, de hecho la dedicación que le dedican lo secunda. Hace falta crear más asignaturas para contar todas estas tecnologías, porque ahora mismo pues el tiempo que se dedica es escaso, y empezar, pues como dice Joaquín, desde los primeros cursos. Entonces, bueno, esto se ha vuelto a cortar. Aquí lo que quería decir es que la gente que empezó esa primera experiencia están aquí. A lo mejor ahora en el turno de preguntas sería interesante que ellos nos contaran desde su punto de vista cuál es su experiencia, o incluso desde y también hay gente que también está al mercado ya, que sí, la primera generación de los comerciantes ya están saliendo al mercado. Desde el punto de vista empresarial, ¿qué es lo que demandáis? Ya está. Pues sí. ¿Cuál es vuestra opinión del tema de competencias con los ingenieros de informática? Pues en este campo es que la coincidencia es máxima. Nosotros estamos más orientados al tema de comunicaciones. El problema es que la programación inunda todo. Yo la verdad que no conozco ningún ingeniero de telecomunicaciones que se gane el dinero firmando proyectos. Eso no te lo digo ya. Es decir, lo que son las competencias, yo es que veo una discusión un poco, al menos en lo que yo conozco de telecomunicaciones, quitando alguno que firma las antenas de las casas, las antenas de distribución de antenas, no conozco a nadie que gane por pasar los proyectos por el colegio. La gente hace proyectos y los proyectos funcionan y le pagan si funciona o no funciona. Pero lo que son las competencias, yo es que no conozco, la verdad te digo, no conozco a nadie que las competencias de telecomunicaciones le paguen por ello. Pero la realidad es que, según habéis contado, estáis metiendo en asignaturas de periodos muy cortos de tiempo, asignaturas que realmente tienen mucha más profundidad de la que realmente vosotros dais. Sí. Porque nosotros estamos más orientados al tema de comunicaciones, pero estos son herramientas de uso habitual, entonces, bueno, pues también se cuentan. Que ellos no tienen por qué ser desarrolladores, lo que queremos es que sepan cómo funcionan las aplicaciones. Tú cualquier sistema que hagas de comunicaciones va a tener siempre una interfaz web, entonces, bueno, pues conocer este tipo de tecnologías es básico.
O sea, nosotros tenemos informática, comunicaciones, móviles, muchas cosas. Entonces, el que quiere aprende y el que no, pues... Es decir, el que tiene interés o quiere dedicarse a ese tema, le damos la posibilidad de aprenderlo. Es como el diseño. La de la gente no va a hacer nada relacionado con esto. Entonces, lo que sí tiene que saber es dónde encaja esto en el mundo. O piensa, por ejemplo, en la parte de diseño. Pues a la hora de hacer un sitio, pues es muy importante. Pero eso no está, es totalmente independiente de un punto de vista más o menos informático, comunicaciones y tal. Yo creo que son distintas disciplinas que tienen puntos de intersección y que más o menos cooperan. ¿Y cuando habláis de cooperar, cooperáis realmente con la Facultad de Ingeniería de Informática? Pues no sé. Sí, bueno, hay algunos. Tenemos proyectos en común con la técnica de informática, pues los que quieren colaborar con nosotros. Si nosotros colaboramos con quien quiere. De hecho, Ruby no quería, entre comillas, en esta universidad inicialmente nadie quería hacer nada. Ni informática, inicialmente no quiso hacer nada. Es decir, estamos abiertos a colaborar con quien quiera colaborar. El problema es que hay mucha gente de esta universidad que no quiere colaborar. ¿Está? Sí, me oyes, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que la competencia entre informáticas y telecom no es posible, somos mejores los informáticos de lejos. Yo quería aclarar una cosa. A pesar de que yo soy informático y fuera el que hace 3 años empecé con este tema, yo llamé a la Facultad de Informática para hacer esto y pasaron de mí. Y llamé al equipo de Joaquín a vuestro equipo y la respuesta fue 3 segundos. Trataron en decirme, fenómeno, cuenta con todo el apoyo de la escuela. Es una de las razones por las que hace aquí, porque han sido siempre súper colaboradores con esto, ¿no? Y mi pregunta es que un dato que no habéis dicho es ¿cuánta gente está saliendo al mercado? En número, ¿no? Pues ahora estáis hablando de 10 alumnos, 20... Todo lo de telemática más los que hacen las optativas. Eso podrán ser... Pasan por 100, ¿no? Un poco menos. Sí, en torno a 100. O sea, este año va a haber 100 que saben al menos algo de Ruby. Y van a salir que han hecho esas prácticas. Van a salir al mercado este año. No sabemos si la... De hecho, ya empiezan a aparecer carteles de becas para la gente que sepa Ruby. Que hasta ahora no aparecía. Es decir, yo no había detectado hasta ahora carteles de empresas que ofertaran becas a alumnos de últimos cursos con el perfil de Ruby y ya empiezan a aparecer. De cara a cubrir lo que es la base de programación con la que se llega a las asignaturas que impartís vosotros, en primer curso se enseña, por ejemplo, algo de programación funcional, que creo yo que es un poquito útil para cubrir los aspectos más esotéricos de Ruby. Eso es uno de los problemas. No se enseña nada de programación funcional. El problema es que nuestro plan de estudio es el resultado de la guerra entre telemática, electrónica y comunicaciones y programar. Y hasta ahora la programación está muy... De hecho, uno de los problemas es que de programación funcional cero. Y eso es una carencia muy importante. Y de la otra, porque y de la otra también, pero bueno, en primero... Pero funcional cero. Y eso yo creo que marca bastante conceptualmente, bastante negativamente a los alumnos. O sea, lo mínimo que hay es que ven Java en primero. Entonces, bueno, pues se les cuenta y tienen cierto dominio y tal. Pero mucha gente no vuelve a verlo hasta cuarto. Entonces, claro, ves un año de programación, luego tienes 2 años sin nada, llegas a cuarto, se te han olvidado las cosas. Programar es una cosa que se tarda y hace falta machacar. Es que poner una asignatura optativa de programación funcional, pues creo que no. O sea, tiene poco sex appeal por sí solo. O sea, o luego, lo ponemos en el temario o solo no van a venir a programación funcional. Eso... Luego hay alguna asignatura más optativa, pues técnicas de programación, pero no la cogen todos los alumnos. Entonces el que quiere realmente llega programando y sabe bien, pero hay gente que solo va a ver lo que le enseñamos en primero y la carencia es grande. Sí, hola. Bueno, que como han pedido opinión de alguien del grupo de colaboración de aquí de el que está hablando, Iván, es el autor del portal, la web social esa que han introducido ahí las capturas. Pues nada, que era dar solamente mi experiencia en tema de Ruby on Rails, de comentaros que yo fui de los del primer grupo ese de experimentación,
al principio se hacía un poco pesado, la verdad, porque eran prácticas que eran fuera de horario de clase, con lo cual teníamos un sobreesfuerzo para aprender la tecnología, aunque luego estuvimos recompensados, la verdad. Pero la verdad es que merecía la pena. Al principio nos costó mucho porque no entendíamos bien la filosofía del lenguaje, nos parecía todo muy mágico y todo formulitas que no entendíamos, pero luego cuando vimos la presentación de una página web creada en 2 sesiones muy rápidamente, y ahí ya fue cuando empezó la motivación, y luego le empezamos a dedicar más horas, nos gustó y nos decidimos a meter en el grupo de colaboración, y vamos, todavía de hecho sigo ahí con proyectos un poco más grandes, una página web para un proyecto europeo. Gracias. Bueno, este también es del grupo. Sí, yo inicial. también estoy en este mejunje. No, yo quería decir una cosa que sobre todo lo viví, el paso de JOSE a Rails, que lo habréis comentado, supongo, me he llegado tarde, me da culpa. Sí, hemos puesto como ejemplo, pero no estaba. Bien, bueno, pues lo quiero recalcar sobre todo porque yo empecé, a mí siempre me ha gustado la web desde el principio de carrera, y antes de que surgiese ninguna asignatura de esta, yo en tercero cogí fundamentos de JOSE y descubrí lo que era el cielo cuando conocí Rails, porque JOSE era como un infierno. Y realmente, de lo que ha dicho Iván, mi compañero, que parecía mágico que hicieras un scaffold, y lo que yo tardaba un fin de semana en entender cómo hacer un JSP con un no sé qué y un portlet y un tal, joder, me hacía un Ruby scaffold no sé qué y salía todo, decía, joder, ¿qué es esto? Entonces yo creo que eso a los alumnos, sobre todo en Teleco, que somos muy pragmáticos en el sentido de si yo tengo 5 días para estudiar esta asignatura pero puedo hacerlo en 4, lo haré en 3. Entonces, si te decían, mira, con 2 frases tienes la web construida, joder, pues ¿para qué he hecho la otra asignatura? Entonces, nosotros en esta carrera tendemos a descartar muchos sobreesfuerzos que no son necesarios, y Rails es un lenguaje que te ayuda a no perder más tiempo de lo necesario, por lo menos a priori. Yo creo que es interesante que todos los alumnos lo sepan desde el principio, porque también es verdad que hay una guerra en la universidad, yo creo, en la parte telemática entre JOSE y Rails, que es evidente cómo acabará, así que no he visto ninguna conferencia JOSE hispana 2008 este año, así que creo que está claro. Y bueno, nada más. Pues muchas gracias por aguantarnos.